presidente de la nación argentina, con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto, de acuerdo a sus íntimos convencimientos. Como una bandera, enarbolando en ellos las tres astas de su grandeza. Condenar al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Amables amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Política y los Políticos. Como lo recordamos, cada emisión, este es un programa orientado a la juventud que se forma en los niveles secundarios. Un programa inspirado por la Arquidiócesis de Buenos Aires hace ya una decena de años aproximadamente, para promover en los jóvenes secundarios que sepan organizarse en acciones solidarias, con la mirada puesta en las necesidades de la sociedad. Esto hará que se vayan cultivando desde los problemas domésticos, barriales, cotidianos, de todos los días, que se vayan cultivando estas ideas de lo que debiera generarse en las mentes de un buen político, que es pensar en el bien común, pensar en el progreso de los pueblos, en el progreso de las sociedades. Y es por eso que en su momento, con quien fuera uno de los fundadores de este espacio, el doctor Jorge Vitale, lamentablemente fallecido hace unos años, organizáramos por FM Urquiza esta cruzada, en donde recibimos en forma periódica las respuestas de la juventud que se forma en niveles secundarios. Cómo saben organizarse en foros, cómo saben poner la cabeza en problemáticas sociales y cómo las resuelven. En ese aspecto, hoy en día, junto al doctor Alberto Cersósimo, a quien estoy saludando. ¿Cómo estás? Buen día, Alberto. Buen día, Carlos Alberto Ingracia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y también con el apoyo inestimable del escritor, historiador, don Freddy Ashby. ¿Cómo estás, Freddy? Buen día, Carlos. Buen día, Alberto. ¿Cómo están? Estamos cada jueves, a partir de esta hora, analizando los hechos cotidianos de la política y de los políticos, y tenemos mucho material para analizar a lo largo de los tiempos, siempre en pos de un país mejor. Pero hoy quiero hacer un alto en este análisis y traer al micrófono de FM Urquiza a un estimado colaborador de estas lides, como lo es el doctor Fernández Lizalde, a quien estoy saludando en este momento. Buen día, Fernán, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto en saludarlos a todos ustedes. Fernández Lizalde es un directivo, y él me va a corregir si en algo no estoy en lo cierto, de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿es verdad? Soy socio de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, hace unos cuantos años, ¿es correcto? Claro, claro. Y justamente está en esto que comentábamos en programas anteriores, que es el haber elevado al Vaticano la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de Enrique Shaw, todo un ejemplo nuestro, criollo, ¿no? De empresario que ha sabido poner su idea y su obra en beneficio del obrero, ¿no es cierto? ¿Cómo es
esto que han presentado y que ha recibido el beneplácito del Vaticano, Fernán? Yo diría que más que en beneficio del obrero es exactamente el perfil de empresa que creo que todo el mundo debería buscar, y la Iglesia en particular, con este reconocimiento que está dando de a poco, pero está dando, está valorando la empresa como tal, que genera trabajo, que genera inversión, que genera rentabilidad, y que sabe con eso repartirlo en forma armónica, de acuerdo, sobre todo en este caso, a la política que establece el derecho y el aspecto humano de la relación con las personas, para desarrollarlas y para que reciban parte de lo que de alguna manera hoy en muchos casos vemos que no se reparte como debería y queda en pocas manos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que estamos un poco en ese ejemplo que creo que es tan virtuoso, ¿no? Y tanto necesitamos. ¿Y cuáles son las señales que tienen hasta este momento del el propósito de exaltar la figura de don Enrique Shaw? Las señales en realidad son por un lado, el haber podido durante cerca de 18 años de procedimiento administrativo, jurídico, tratando de presentar las pruebas necesarias para que esto que estamos diciendo, la posible causa de canonización de Enrique Shaw, sea un hecho, o sea, como si fuera un juicio presentando las pruebas. Eso no fue nada fácil, porque lo que siempre escuchábamos era de que era imposible que un empresario hiciera las cosas bien, siempre alguna macana tendría que haber hecho. Que un empresario llegara a los altares. No, que un empresario haga las cosas bien, que después venga el tema altares es otra cosa. O sea, el que hace las cosas bien, bueno, puede ser que avance a calificar para ser santo. Primero hay que vencer el preconcepto de que el empresario siempre alguna macana ha hecho. Sí. Y yo siempre decía, cuando hablaba con quien tenía que hablar en cada momento, era exactamente el caso que tenían que tomar en cuenta, porque estábamos ante una evidencia contundente que con el tiempo pudimos ir avanzando y demostrando, y terminando el proceso en Buenos Aires, en la diócesis de Buenos Aires, después de, insisto, cerca de 18 años, para ir a Roma en marzo del año pasado. O sea, ya en Roma estamos en lo que sería la revalidación de todo lo hecho en Buenos Aires en esos 18 años, y probablemente terminemos, porque tenemos ahí sí señales muy concretas de que está muy bien presentado, que no tiene deficiencia, que está muy sólido, que es contundente. El trabajo que se hizo fue muy importante, realmente fue casi diría titánico, conseguir las pruebas, conseguir testimonios de gente, papeles, documentación, todo eso llevarlo en un contexto legal, jurídico, para que sirva de prueba, en un ambiente donde no necesariamente, insisto, esto era bien visto, o por lo menos no visto del todo bien, y aparte donde era muy exigente toda la parte pericial y pruebas y demás. Así que en Roma ya tenemos lo que sería el equivalente a la validez jurídica aprobada. O sea, está bien lo que mandamos, está todo perfectamente bien, contundente, y ahora viene lo que sería la parte final de ese proceso romano, que es el proceso de la elevación a los cardenales, que a su vez elevan al Papa Francisco, en este caso, sí que va a terminar yendo hacia él, para que él diga que este señor hizo todo lo que tenía que tener para calificar para ser santo, y esperar la llegada de los milagros. Pero acá, aparte, sí. Aparte, creo que viene la parte más interesante. Aparte, tenemos un evento hace muy pocos días, en una entrevista que hizo Televisión Mexicana, una periodista mexicana que está en todos los diarios y se puede leer y escuchar, donde el Papa Francisco lo menciona expresamente a Enrique Shaw como santo. Ah, mira vos. O sea que no es que esto ya signifique adelantándose santo, un poco, pero que el Papa, que es el único que puede hacer este tipo de avances o manifestaciones, porque si yo digo eso, yo puedo caer en una sanción que es la de Urbano VII, en cuanto a que yo me adelanto, estoy haciendo un culto indebido de la persona, con lo cual yo me meto en camisa 11 varas. Pero el evento concreto es que el Papa Francisco lo ha mirado el tema como un tema inédito y realmente relevante, y lo ha destacado él. Bueno, Fernán, convengamos que en estos 18, dijiste, años que vienen trabajando,
algo habrá tenido que ver en su momento Monseñor Bergoglio, ¿no? en ese trabajo de recopilación, y pienso, ¿no? Yo diría que sí, pero porque el tribunal reportaba, si tenía una figura juez, pero reportaba al cardenal en ese momento Bergoglio, y la verdad que yo veía como que la estructura completa del arzobispado de Buenos Aires no estaba viendo esto como nosotros consideramos que debía verse, es decir, mirándolo como que este era el caso del empresario y del marino, porque aparte este señor es marino retirado. Ajá. Lo cual da para pensar que también es el primer marino oficial de marina del mundo, sí, en un proceso, lo postulado. Cual es un tema, sí, aparte de conocer padre de familia y demás, ¿no? Claro. Pero nos costó mucho avanzar con el cardenal Bergoglio en ese momento, y acá debo reconocer públicamente el mérito del actual reemplazante del cardenal Bergoglio, el actual cardenal Mario Poli, que era el hombre que estaba en la parte histórica de la causa, sí, que nos dio muchísimas manos e intercedió bastantes veces también para que esto fuera avanzando dentro de esos 18 años de gran trabajo y de muchas veces ganas de tirar todo el diablo, porque no era nada fácil. Me imagino. Doctor de Elizalde, buenos días. Sí, Alberto Cersósimo lo saluda, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado. ¿Usted nos podría contar así brevemente en qué ramos se destacó el señor Enrique Llo y dentro de qué periodos? Mire, Enrique Llo nace en el año 1921 y muere en 1962. Muere a los 41 años de un cáncer de varios años, 5 años. Él era un hombre de una familia por ambas ramas, por su madre y por su padre, y después cuando se casa, las ramas de su señora Cecilia Burgos de Llo. Era un hombre que tenía, por un lado, todo lo que tiene que tener una persona de un origen de los que llamamos aristócratas o de alto nivel social, y paralelamente eso se daba enganchado todo un tema económico muy importante. Tenían muchísimas empresas las familias, muchísimas tierras, digamos que él entra en ese ambiente cuando nace, y evidentemente era un ambiente de los que justamente hoy podrían ser mirados, sí, como que los más criticados, ¿no? Y yo diría que por lo menos difícil de aceptar que un rico pueda hacer las cosas bien, claro, y un empresario puede hacer las cosas bien. Y de vuelta, estamos ante el caso emblemático que demuestra que no solamente sino que hay muchos más que pueden de alguna manera por lo menos ser considerados como ejemplares. Después se verá si son o no santos. Y el ambiente de Enrique era un ambiente, como digo, ambiente de aristocracia, de familias de alto nivel económico, donde todo se tenía muchos años antes de otra gente. Recuerden ustedes el tema de los viajes a Europa, sí, toda la familia, quedarse años allá, estudiar en el exterior, bueno, acá grandes casas, bueno, digamos, eso era la vida de Enrique Llo, o de la familia donde él nace. Él siempre marcó de chiquito, y más todavía porque su madre muere cuando él tenía 4 años, muere muy joven. Su padre era una persona que no era practicante, pero él, por un pedido de su madre y a través de una acción muy importante sobre él, de un sacerdote de acá de Buenos Aires, recibe una educación que, bueno, él la toma de una manera muy muy importante, y le marca el camino de la preocupación social que manifiesta a través de los años en que él empieza a ser activo. Inicialmente él ingresa en la Armada Argentina. Lo hace fundamentalmente por 2 motivos. Uno, para templar su carácter, su visión de la vida en un ambiente duro, en un ambiente rígido, que era justamente lo contrario que él recibía en su familia, digamos. Era llamémosle un chico donde todo lo que quería lo tenía, es decir, mimado, digamos. Exactamente. Y él lo que quería era justamente formarse en un ambiente donde las exigencias, el respeto, la autoridad era una cosa fundamental. Y el segundo gran tema importante era salir de ese ambiente que le iba a tocar muy rápidamente en cuanto a vida empresaria o vida bancaria, por diferentes cosas que ellos tenían,
donde él no estaba de acuerdo con cómo se manejaban las cosas y con la cual de alguna manera chocaba. No digo que chocaba a nivel pelea así dramática, pero no estaba de acuerdo. Él veía que el ambiente donde ellos estaban era perfectamente apto para ser justamente el que liderara ese cambio de actitudes de la gente con capacidad económica y con posibilidad de compartir con su prójimo, bueno, todas esas cosas que él después en la práctica llevó adelante. Su vida laboral, digamos, entonces, aparte de ser marino, tenía una permanente búsqueda de querer saber qué es lo que Dios quería que hiciera en su vida, cuál era el destino que Dios le marcaba en su vida. Y estas cosas no son que uno recibe un telegrama y le dice, vos tenés que hacer esta cosa, ha firmado Dios. No, esto es una búsqueda en serio de una vocación permanente, exacto, de una vocación que quiere concentrarse en alguna acción, dadas sus posibilidades enormes de hacerlo, en ambientes donde evidentemente ellos, y él en particular, podían actuar. Y bueno, le cuesta muchos años y mucho esfuerzo, mucha lectura, mucha entrevista, todo eso facilitado por su posibilidad de viajar, en fin, conectarse con gente del mundo que, por supuesto, de alto nivel cultural, algunas figuras inclusive importantes a nivel mundial en los principios de la posguerra europea. Bueno, todo eso Enrique lo mama, lo procesa y termina decidiendo por ser un empresario del tipo de que estamos hablando, en todos los ámbitos donde él actúa. Un tema importante es que él era un chico muy joven, que estaba en un ambiente donde generalmente estas cosas las hacían gente muy mayor a él. Es verdad, sí. Y él en su capacidad, en su cultura, en su inteligencia, por supuesto se adaptaba, pero trataba de mover y movía espíritus y personas digamos de alto nivel que por supuesto de a poco empezaron a acompañarlo y a actuar. Sus principales acciones estaban radicadas en, por supuesto, las empresas familiares, y le tiro 4 o 5 nombres, fueron los bancos, Shaw y Torquins, Rigoló, que era la cristalería, que era era 100% de la rama de su madre, en Berazategui. En ese momento, en Berazategui, exactamente, sí. Ferrum, fíjense ustedes, y después tenían mucha tierra y tenían frigoríficos. Y también le ocupa un papel importante, por lo que he leído, en la Universidad Católica Argentina, la creación, ¿no? Bueno, dentro ya de la etapa donde él está madurando en su vida, él es uno de los primeros argentinos que va a estudiar a Harvard, y él ahí percibe claramente la necesidad de que algo de eso se traslade a la Argentina, y forma parte del primer grupo, del grupo que trabaja para la creación de la Universidad Católica Argentina, y aparte fue uno de los grandes sponsoreadores financieramente hablando para que eso fuera una realidad, ¿no? Así que sí, exactamente, fue un tema particularmente interesante su Fernán, en tu carácter de vicepostulador de la causa, que has tenido oportunidad de acceder a este copioso expediente de más de 13.000 folios, ¿alguna anécdota que te haya quedado, algún pasaje de su vida así digno de ser recordado? Yo diría 2. A ver. Una, mirando el tema del punto de vista del gran empresario que para mí era, que fue el primer tema que yo averigüé cuando me metí. Yo pensaba que Enrique Shaw, al que no conocía realmente, Enrique Shaw era un hombre que tenía la suerte de tener muchos bienes económicos que producían otros. Eso es lo que yo pensaba, y él lo que hacía era repartir. Y a mí eso en realidad me parece muy bueno, pero no tanto. Yo prefiero un empresario que sepa generar y que después se ocupe de que se reparta como corresponde. Así que, primero y fundamental, yo le diría que el tema central para mí es ese. Enrique era un gran empresario, y lo comprobé en actas de directorios, en balances, en diferentes reuniones con testigos, con auditores, en fin, gente que lo conoció trabajando, y le digo un solo ejemplo para que valga este rubro, digamos. Entrar una persona en la oficina de Enrique Shaw, que era el director gerente o el gerente general, sería hoy, de la empresa Rigoló, y escuchar: si no es bueno para mi país, no lo quiero para mi empresa. Esa frase... Lindo axioma, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tienen primer ejemplo. Segundo ejemplo, si vale
quizás más ¿Cómo no? del punto de vista ejemplo, es cuando él estaba muriéndose. Hay un evento muy importante, muy conocido, de sus obreros yendo a dar sangre por él para una transfusión. Ah, mira vos. Hay un evento en particular en lo que era la clínica Marini, que estaba cerca de Plaza Italia, Sí, sí. que ahora no creo que Sí, no no, está más. es un... Él estaba internado ahí, ya con las etapas finales del cáncer que terminó matándolo, y 260 obreros de Rigoló, desde Berazategui, se van a dar sangre por él, y se arma una cola en la entrada del sanatorio Marini, de la clínica Marini, que la gente no entendía qué estaba pasando, porque eran, imagínense, gente con mameluco, overol de fábrica, Seguro. en la puerta haciendo cola, y claro, pensaban que había un dirigente gremial o alguna persona No, más vinculado, era y el a un patrón. gran empresario o a un patrón, Sí, exactamente. el Así capo. que bueno, eso termina en alguna frase muy Sí. linda, Enrique, cuando anuncia formalmente que se está muriendo a su gente en Berazategui, donde dice que finalmente ha cumplido uno de sus grandes sueños, que es que corra sangre obrera por su cuerpo. Mira qué lindo. Esa frase, bueno, creo que es un Sí, símbolo sí. inequívoco de... Bueno, Fernán, vamos a estar atentos a la evolución de esto porque estas son noticias estimulantes dentro del fárrago de las que se nos cruzan a diario, ¿no es cierto? Totalmente. Y por eso estos minutos que te hemos robado y que quisimos ponerlo como ejemplo, un ejemplo más de los que tratamos de dar en este espacio orientado a la juventud. Queremos agradecerte y bueno, decirte que en cualquier momento estamos a tu disposición cuando lo creas conveniente para dar noticias de esta causa y otras que se te puedan ocurrir adecuadas a nuestro emprendimiento, Fernán. Perfecto, yo les agradezco muchísimo porque realmente necesitamos el apoyo de mucha gente, de ustedes, que esto se conozca, esto, ustedes bien sabrán, que permite que el conocimiento genere gente que le pida gracias a Enrique Yo, que ya está en condiciones por su jerarquía dentro de los procesos, para que a su vez se produzcan milagros que son los necesarios para que podamos tener la gracia de que Enrique sea beato, pues, posteriormente santo, ¿no es cierto? Muy bien. Estamos ante el único caso en el mundo de un empresario, de un marino en proceso, y es Argentina. Y es Así Argentina. que valoremos esto y trabajemos en lo posible para que por lo menos se trascienda, se difunda la figura, ¿no es cierto? Gracias, Fernán de Elizalde, Con gusto. directivo de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, y vicepostulador de esta causa. Hasta todo momento. Un gusto y muchas gracias. Saludos a todos ustedes. Adiós. ¿Qué les pareció el tema? Por demás edificante, ¿no? Sobre todo cuando se habla de el ejemplo que ha querido dejar este empresario, hoy postulado a beato y luego a santo, supongo, causa que seguiremos apoyando desde nuestro espacio. Me parece que tiene connotaciones o relaciones, o está dentro del concepto de lo que es la función social de la empresa, ¿no? Es decir, la empresa no es un organismo que está exclusivamente para ganar dinero desde el punto de vista del empresario. Obviamente, quien hace una inversión, quien trabaja, quien es creativo, etcétera, etcétera, va a tener, si lo quiere, porque si no lo puede repartir, va a tener algún beneficio, ¿no? Sí, pero en que el no medio está mal, empresarial que no está mal. es difícil de encontrar, ¿no? De pronto en la empresa media, ¿no? En la empresa común, digámosle, ¿no? Yo creo que en principio toda empresa debe, dentro de una economía libre, debe cumplir esta función, o debería cumplir esta función, Sí, ¿no? sí. Porque bueno, la empresa no es solamente un señor que es el empresario, la empresa es un conjunto de bienes, de recursos materiales y humanos, en donde participa tanto el directivo, el propietario, el accionista, como el trabajador, el empleado, ¿no? Obviamente. Y todo está destinado, por supuesto, a cumplir algún tipo de cobertura de una necesidad social. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esas cosas, necesitamos.
Es decir, nos enfrentamos permanentemente durante la vida a obstáculos que pueden ser naturales, que pueden ser temas de salud y también, obviamente, a los temas de la supervivencia. Necesitamos alimento, necesitamos confort, necesitamos todo eso que es lo que hace a que podamos vivir. Y vivir, en última instancia, entiendo yo, es tratar de gozar de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos? Solamente la vida, lo otro, lo anterior y lo posterior es la nada, en principio, ¿no? Entonces, todo el esto, presente. el presente, pero claro, hay un presente propio y un presente de la vida en forma genérica, ¿no? Es decir, lo que es la vida. Y no es un tema sencillo y no es un tema sencillo que alguien que tenía todo para poder gozar de la vida se haya metido en el tema, como con la voluntad que él lo hizo y con ese objetivo de bien común que también fue su norte. Y entonces, bueno, yo creo que esto tiene que tener su recompensa aquí y más allá. Entonces, bueno, los quienes estén que tengan que decidir esto, bueno, ya tienen material suficiente, presumo. No, yo creo que desde lo individual la presencia de Joe en su mundo, en realidad, porque era un mundo muy especial, a partir de la época que el mundo en general se vivía, tanto en Europa como en América, ese poder económico de algunas familias, o unas cuantas familias, y en Argentina sobre todo. A mí lo que me preocupa, es decir, desde la continuidad de este trabajo que se está haciendo, es cuál es el resultado que deja Joe desde esa actitud en función de lo que sigue en las empresas en las cuales él ha sido partícipe. Es una pregunta quizá un poco temeraria, si se quiere, porque parecería que fuera un cuestionamiento hacia lo de él, y de ninguna manera es eso. Pero digo, cuando un hombre trasciende en esa magnitud en la vida, ¿qué escuela pudo haber dejado? ¿Qué escuela pudo haber dejado? Porque si uno lo analiza desde la existencia de aquellas empresas, hoy son la nada. Es decir, el mundo, desde la década del 60 en que él fallece y el periodo anterior en que él vive, digamos, era otro, sin ninguna duda. Sí. Entonces, ese mensaje tan vital para el hombre común, ese ejemplo realmente, para santificar a alguien que en su vida tuvo esa trayectoria del bien común y su distribución de la riqueza hacia quien realmente la necesitaba, es importante ver el mensaje que significa esa obra y ese riesgo que él asumió en función de dar lo suyo por los demás. Es una pregunta que me hago como ciudadano, hombre de la calle, ¿no? Pero es interesante pensar a dónde queda el mensaje, que es necesario, que es imprescindible. Yo creo que es fundamental para que empiecen a cambiar las cosas, porque si estamos en la situación en que estamos, es por el profundo egoísmo que cunde en el mundo entero, no solo aquí, porque hay problemas desde Europa, desviándonos en los 5 continentes, ¿no? Haciendo un breve desvío del fondo, del inicio de nuestro charla y programa, pregunto, en virtud de lo que vos decías, Carlos, ahora, ¿qué sucede en este momento con la presencia de nuestras autoridades en los casos dramáticos de la muerte de alguien? Fíjate lo que ha pasado con el avión que se cayó en los Alpes. Hay 3 presidentes de los más grandes países del mundo que están allí, tratando de ser presencia. Otra cosa no van a poder hacer, pero ser presencia. Todo un ejemplo. Es todo un ejemplo. Y nosotros estamos discutiendo por la muerte de alguien que murió solito, ¿no es cierto? Vamos a la pausa.